Cuando sentimos dependencia emocional, lo que nos hace pasarlo tan mal es la ansiedad. La ansiedad suele venir principalmente por dos motivos. Uno es porque reprimimos muchas emociones y el otro es porque tenemos lo que se llama miedo al abandono. Reprimimos emociones porque tenemos que tener presente que nosotros tenemos necesidades emocionales, como seres humanos que somos, y que estamos en una relación de pareja precisamente donde poder expresar y satisfacer esas necesidades emocionales. Claro, ¿qué pasa? Que cuando la relación presenta unas circunstancias debidas a muchas veces a que la otra persona a lo mejor no está disponible, provoca que empezamos a reprimirnos, a aguantarnos, por decirlo así, ¿no? Es como aquello de, pues uno o una tiene ganas, ¿no? Pues, de expresar su afecto, de decir uno lo que siente, de muestras de afecto incluso físicamente, ¿no? De caricias, de besos, de tratos de intimidad. Todas aquellas cosas que definen de alguna forma una relación de pareja o que la diferencian de otro tipo de relaciones, ¿verdad? Por eso la relación de pareja es tan importante emocionalmente hablando, porque es donde encontramos mayormente satisfechas estas necesidades, que no es en el único sitio y no ha de ser en el único sitio. Pero ya que tenemos muchas necesidades y que posiblemente a lo mejor hemos tenido un conflicto, nos hemos enfadado o estamos demasiado ocupados, o la otra persona, repito, es una persona que muestra poco su afecto o es poco afectuosa, ¿no? Porque tiene esta forma de ser. Entonces hace que nosotros empecemos a reprimirnos, a aguantarnos. Al aguantar estas muestras de afecto, estas expresiones emocionales, lo que sucede es que vamos como acumulando. Vamos como de alguna manera, o sea, las aguantas, pues te las guardas, ¿no? Y si te las guardas, pues te vas como llenando, por decirlo así, de estas necesidades emocionales sin expresar. Y conforme te vas llenando de ellas, esto es lo que provoca la ansiedad. Es como un impulso que sentimos interior de esa necesidad de expresarlas. También hay que tener en cuenta que con ello afectamos mucho la autoestima. Quiero decir que empezamos como a sentir que no tenemos derecho, que nuestras emociones no son adecuadas, que no son aceptadas, que no son valoradas por nuestra pareja, que nos hacen sentir a veces débiles, nos hacen sentir como mal en general, quiero decir, como si fuéramos demasiado sensibles o como si fuéramos demasiado dependientes o como muchas cosas, ¿no? Entonces, al no invalidar nuestras propias emociones, nuestras necesidades emocionales, acumulamos más todavía, ¿no? Y cuanto más acumulamos, más ansiedad. Hay que entender que el acumular todas esas emociones es como limitarnos, es como prohibirnos a expresar una parte de nosotros mismos. Y evidentemente esto genera mucha ansiedad y la ansiedad, como es lógico, genera también el problema de que no podamos expresarnos de forma adecuada. De ahí vienen muchas veces pues los conflictos y los enfados, ¿no? Que muchas veces hablamos, ¿no? que son conflictos que se presentan en la relación por alguna diferencia de opinión o algo que ha pasado, pero en que en realidad lo que está pasando es que tenemos estas emociones reprimidas, esta ansiedad, que lo expresamos de otra manera en la relación. Quiero decir que si, por ejemplo, tu pareja llega tarde un día, por decirlo así, pues a lo mejor nos enfadamos de manera desproporcionada, ¿no? Y empezamos a discutir si me tenías que haber avisado, no me tenías que haber avisado, si siempre llegas tarde, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que yo quiero decir que aquí lo que está pasando es que estamos realmente aguantando todas estas expresiones emocionales, todas estas necesidades, y que cuando se presenta el conflicto hablamos o nos expresamos desde ese enfado, desde ese malestar, desde esa ansiedad. Y evidentemente esto crea más conflicto, crea más separación, por lo tanto crea menos espacio para expresar mis emociones, con lo que reprimo más, etcétera. Y esto se va aumentando hasta que la ansiedad evidentemente te desborda.
Y aquí la ansiedad se vive como un vacío, claro, que es un vacío que realmente se siente así. ¿Por qué? Porque en esa necesidad de expresarnos y no poder, vamos generando como una sensación de dolor, ¿no? De la ansiedad que nos ocasiona. Y en ese malestar también tenemos que entender que en estar enfadados por no poder expresarnos, porque los conflictos se representan, por la insatisfacción, generamos rabia. Y en esa rabia, que también a veces expresamos generando más conflictos, por supuesto, y otras veces no. Quiero decir que otras veces, pues por no crear problemas o por no enfadar a la pareja, o no, por no estar otra vez mal, reprimimos esta rabia, y reprimir esta rabia otra vez provoca ansiedad, porque siguen siendo emociones reprimidas. Y por supuesto la otra fuente de ansiedad típica es el miedo al abandono, el miedo a quedarnos solos, el miedo a que mi pareja me deje. Y aquí lo que se despierta es como un mecanismo de alerta, ¿vale? Como si internamente el hecho de que mi pareja me vaya a dejar es como si me fuera a pasar algo, como si me fuera a morir, como si no pudiera vivir sin mi pareja. De ahí esas expresiones de no puedo vivir sin ti, etcétera, etcétera. Es porque se siente de alguna manera así. Entonces, claro, en el momento que nosotros sentimos esa dependencia y ese miedo a que nos abandonen y nuestra pareja, por supuesto, no nos va a tranquilizar, pues generaremos más alarmas, más ansiedad. Y evidentemente aquí lo que se genera es eso que llamamos un enganche. Es como que de repente, cuando tú has conocido a esa persona, te ha hecho sentir seguro o te ha hecho sentir segura en algún momento, que suele ser al principio de la relación, y ahora cuando ves que se te escapa o se te puede escapar, que no te hace caso, etcétera, etcétera, no cualquier cosa, a veces que mira a otra o algunas veces que pues que no está ausente o que simplemente la rutina de una relación empieza a despertar esa inseguridad. Entonces, claro, lo que tratamos aquí es siempre de recuperar esa seguridad del principio de la relación, por decirlo así, o esa seguridad que algunas veces nuestra pareja sí que nos concede, ¿no? Porque algunas veces puede que sí, que nos atienda. Y en ese sentirnos seguros tenemos ese enganche. Por eso decimos que esto es una adicción, porque es como que nuestra pareja nos da la dosis de droga, la dosis para que nos sintamos bien y calmemos esta ansiedad, ¿no? Es fácil de entender, ¿no? Conoces a una persona, te hace sentir muy bien, tú estás de maravilla, como si hubieras tomado una droga, ¿verdad? Al cabo de un tiempo, unos meses, más o menos, esa persona empieza a retirarse o pasa cualquier cosa, la echas a faltar y tienes un síndrome de abstinencia. Necesitas más droga, entonces reclamas y la persona cuando tenga suerte, quiera o todo vaya bien, pues vuelve otra vez, te vuelve a hacer sentir bien. Evidentemente aquí generamos un enganche y por eso, desde aquí, desde esta dependencia emocional y desde este estado de ansiedad, caemos tan fácilmente en manos de manipuladores, de narcisistas, que decimos que lo que hacen es aprovecharse justamente de esto, de esta dinámica. O sea, es como te voy a hacer sentir bien, por eso al principio te elevan tanto y te prometen tanto y se comportan de esa forma tan maravillosa porque te están dando la droga, ¿verdad? Y luego ya cuando ellos consideran que ya te la han dado y te tienen en sus manos, pues ya te la quitan. Y en quitártela generamos esta ansiedad y en esta ansiedad ellos empiezan a tomar el control porque te van a dar lo que necesitas cuando tú te comportes o hagas lo que ellos quieren, etcétera, etcétera. Entonces de alguna forma pierdes la voluntad, ¿verdad? Porque ya necesitas a la otra persona y no ves nada, solo ves que lo necesitas y que si no lo tienes, pues va a ser horrible, ¿no? No vas a poder soportarlo, etcétera. Lo que siente cualquier persona que le quitan una droga, ni más ni menos. Es fácil ver aquí que cualquier persona que tenga una adicción, cuando le quitan el estímulo siente ansiedad, pues es exactamente igual. Por eso generamos estos patrones de dependencia o patrones de codependencia en los que conocemos a una persona y descubrimos que hay alguna manera o creemos que hay alguna manera de manipular a esa persona para que nos necesite tanto que no nos deje nunca, ¿verdad?
y esa forma tener como un suministro asegurado a cualquier precio. Hay que ver que detrás de esto lo más importante es entender que lo que tenemos es miedo a estar solos, a quedarnos solos, ¿no? Es como si no supiéramos sobrevivir por nosotros mismos. Y eso es importante porque, como se puede ver aquí, debemos trabajar nuestra autoestima, ¿no? Debemos trabajar la capacidad de no necesitar a nadie para estar bien, porque necesitar a alguien, necesitar a tu pareja para estar bien, evidentemente es una condena. Una condena primero porque nunca podrás estar bien si la persona te deja, y segundo porque nunca podrás estar bien con esa persona porque no te va a dar el suministro continuo que necesitas, sino que va a ser evidentemente intermitente, ¿no? Por la circunstancia de cualquier relación. Por lo tanto, incluso aunque estés con esa persona, incluso aunque esa persona te haga caso, por decirlo así, en cualquier oscilación siempre lo vives desde la ansiedad. Quiero decir que hasta cuando estás bien, solo de pensar que lo puedas perder, despertará ansiedad. Por eso a veces tenemos tantos celos o tantos miedos, ¿verdad? Porque incluso estando bien, tenemos el fantasma de que vaya a ir mal. Evidentemente, para poder solucionar todo esto, tenemos que aprender a trabajar la ansiedad, porque la ansiedad es el problema. La ansiedad es justamente lo que nos bloquea, lo que no nos deja ver la solución ni siquiera aplicarla, aunque muchas veces lo sepamos, que leemos o vemos vídeos o preguntamos, nos dicen los amigos, la familia, nos dicen cosas, ¿verdad?, para ayudarnos, pero sin embargo no somos capaces de ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque la ansiedad nos ha superado. En el momento que nosotros tenemos ansiedad, tenemos que entender que estamos en un estado de supervivencia. Por lo tanto, nuestro cerebro, por decirlo así, está al servicio de esa ansiedad y solamente va a querer atender aquello que me asegure el suministro, que me asegure que esa persona va a estar ahí para mí, para que yo pueda expresar mis emociones o para que yo no me sienta solo o sola. Por lo tanto, desde aquí, quizás, por tener algún orden, lo primero que tenemos que entender es que hay que rebajar la ansiedad de alguna forma. Existen muchas maneras, ¿no? Hay, por decirlo así, hay maneras más bien pasivas y maneras más bien activas. Activas en el sentido de, por ejemplo, de hacer deporte, hacer actividades, salir y hacer ejercicio, bailar, o sea, todo aquello que genere de alguna forma que podríamos llamar una expresión energética, ¿no? Que podamos vaciar de esa energía que se siente, que es la ansiedad, que parece que vamos a explotar, ¿verdad? También hay formas más pasivas que también son muy útiles, como por ejemplo el yoga, la meditación, todo aquello que nos lleve a la paz. Aunque sí que es cierto que muchas veces si la ansiedad es muy elevada, las formas pasivas cuestan mucho. Es más fácil, por ejemplo, salir a correr cuando tienes mucha ansiedad o a pegarle puñetazos a un saco de boxeo, ¿verdad?, que ponerte a meditar en silencio, ¿no? Pero hay que entender que necesitamos bajar esa ansiedad de alguna manera, con distracciones, por supuesto, llamar a amigos, amigas, salir, etcétera. Cualquier cosa que nos baje el nivel de ansiedad nos ayudará a poder gestionar un poco mejor el problema. Si bajamos ese nivel de ansiedad, quizás lo siguiente sería, en el sentido de no reprimir emociones, aprender o ser capaces de expresar estas emociones de una forma adecuada, no desde la ansiedad. Esto que llamamos una expresión asertiva, ¿no? Emocionalmente asertiva, quiero decir. Por eso es tan importante que entendamos que si sentimos algo, lo tenemos que poner en la relación, lo tenemos que transmitir a la otra persona. Y si la otra persona no lo recibe, no lo atiende, pues también explicar cómo nos sentimos cuando la otra persona no nos atiende nuestras necesidades emocionales. Evidentemente, quiero decir que tenemos que llegar a explicar a la otra persona cuánto nos duele el no sentirnos bien en este aspecto, y desde explicarlo, quiero decir, informar, no acusar ni reprochar, etcétera, ¿verdad? Que es la diferencia entre una expresión asertiva y la que no lo es, para que nuestra pareja, en el supuesto que le importe que estemos bien, pues trate de comprendernos y trate de colaborar en cambiar esto y mejorarlo, ¿verdad? Aunque sea buscando ayuda o extendiendo estas explicaciones, estas expresiones, pero hay que tener un
espacio donde poder expresar nuestras emociones y encontrarlo. Y si no lo conseguimos es porque no lo estamos haciendo bien y tenemos que aprender a hacerlo bien, o porque la otra persona simplemente no le importa. Y si no le importa, entonces también tenemos que saber lo que hay que hacer aquí, ¿verdad? Evidentemente hay que desarrollar una autonomía emocional también. Quiero decir que si tenemos ansiedad tenemos que entender que esa represión emocional debe solucionarse no solo con tu pareja, sino que en general, ¿no? Tenemos que tener pues espacios pues con amigos, con amigas, íntimamente hablando. Quiere decir que puedes expresar tus emociones, no sirve solamente para pasar un rato o tomar un café, sino que yo pueda, si yo me siento mal, tengo que tener personas en mi vida con las que yo me pueda desahogar, que yo pueda expresar esto que yo siento, igual que cuando me siento bien, ¿verdad? Y también familia, hermanos, padres, etcétera. O sea, mis vínculos emocionales no se pueden reducir solamente a mi pareja, porque evidentemente eso crea una sobrecarga y una responsabilidad que no le pertenece también a mi pareja, ¿no? Por lo tanto, debemos desarrollar esa autonomía emocional para tener la capacidad de no depender de nadie, de no depender de tu pareja, y de esa forma no llegará a generar esta ansiedad. Y por supuesto, ser valientes, ser capaces de enfrentar el miedo, de darnos cuenta de que pase lo que pase, si nosotros hacemos un cambio, ¿no?, en todo esto que estamos hablando, de la ansiedad, de la dependencia emocional, de los conflictos, de las cosas que no van bien en una relación, nos proponemos hacer un cambio, nos proponemos expresar nuestras emociones, nos proponemos dejar la relación si nuestra pareja no le importamos, nos proponemos dejar la relación si nuestra pareja se está aprovechando de esa forma de nosotros, de esta manipulación, a partir de esta enganche, adicción que hemos hablado, etcétera, etcétera. Tenemos que ser valientes para enfrentar ese miedo y darnos cuenta que realmente es solo un miedo emocional, un miedo que pertenece a una parte inmadura de nosotros, pertenece como una sensación infantil, de como que si no conseguimos que estén con nosotros o nos atiendan, pues no vamos a sobrevivir, que etcétera. Todas esas cosas de que sin ti me muero, pues no, o sea, tenemos que pensar que no te vas a morir. Al contrario, te vas a morir si sigues sufriendo en una relación, aunque sea muerta en vida, ¿verdad? Entonces hay que perder ese miedo y entender que podemos, incluso aunque haya que sufrir y tengamos que pasar estos periodos de abstinencia, estos contactos cero, etcétera, ¿no?, nos podemos reponer, porque al fin y al cabo todo el mundo lo hace. Unos tardan más, otros tardan menos, pero todo el mundo lo hace. Y una vez que te repones, entonces sí que puedes de alguna forma aprender a estar sola, a estar solo, aprender a tener relaciones más sanas, etcétera. Pero nunca podrás estar bien si vives desde la ansiedad. Nunca podrás estar bien, nunca podrás ser feliz si reprimes una parte de ti, si reprimes tus emociones. No puedes ser feliz si no eres tú. Y ser tú es expresar tus emociones y no depender de nadie.